Néstor Lorenzo ha perdido plantear bien los partidos, la selección Colombia ha perdido intensidad, ha perdido fluidez, pero sobre todo ha perdido la creatividad para jugar al fútbol a partir de un miedo latente de no perder un partido en un contragolpe, de no asegurar los encuentros desde el principio y la inseguridad de no tener un jugador como Luis Díaz nos terminó dando este pésimo resultado frente a un rival que se esperaba que pudiéramos tener los 3 puntos, sobre todo que estábamos jugando de local y que tampoco es que Perú sea la gran cosa. Y sí, ayer todo el mundo resaltando la tragedia que empatamos frente a Perú, sí, un rival menor por sus jugadores que individualmente efectivamente no están al nivel de la selección Colombia, que estábamos jugando de locales, que cómo es posible perder estos 3 puntos, pero también esa mayoría no haciendo quizá una crítica constructiva, no una crítica que vaya a decir que Néstor Lorenzo no tiene que estar para la selección o inclusive empezar a quitar de la lista a ciertos jugadores que porque ya no están para el nivel, que entonces que hay que mirar otros de la liga local. Háganme ustedes el favor, quedándose así en detalles menores, incluyendo más hablar del chisme de John Durán, la supuesta pelea que había tenido con Néstor Lorenzo, que nadie sabe si es real o no, tantos chismes que se arman en la prensa en Colombia para generar vistas, para aprovechar este mal momento de la selección y así todo el mundo cliquear ese tipo de tweets o ese tipo de información, dejando así de lado que quizá lo que preocupa más en esta selección es que Néstor Lorenzo ha dejado de plantear bien los partidos, sobre todo ayer, que le faltó Luis Díaz y que no supo cómo reemplazarlo cuando tenía reemplazos más naturales que tratar de improvisar con el Cucho Hernández de extremo cuando juega más de segundo delantero. Y el tema de que dejamos de ser atrevidos y dejamos de tener esa intensidad allá arriba, algo que nos había hecho llegar a un invicto y algo por lo cual también llegamos a esa final de la Copa América. Sí, yo sé que me he demorado con el análisis, yo sé que esta es una nueva cuenta acá en TikTok, así que no se les olvide apoyarla dando like y follow, y si está en YouTube pues también suscribirse, activar la campana de notificaciones. Vamos a seguir analizando los partidos de la selección, el próximo que se viene frente a la selección argentina y siguiéndole la pista a los jugadores de la selección Colombia, el caso de Luis Díaz, si va a llegar al Barcelona, si no, entre algunas otras individualidades que están por moverse en este mercado internacional. Aclarándoles que este empate frente a Perú es una consecuencia de algo que se viene gestando desde mucho antes y es los malos planteamientos de Néstor Lorenzo, que quizá el argentino se ha dejado llevar por las críticas, por los cuestionamientos, quizá tener que llamar a algunos jugadores, ya le estaban imponiendo que sí o sí tenía que ir Dairo Moreno a la selección. Sumando también ese detalle de que hay jugadores que han perdido credibilidad en sí mismos y que a partir de allí no solamente no ofrecen lo mismo, lo que antes le ofrecen a la selección, sino incluso también su titularidad, en el caso de Richard Ríos más específicamente, en donde venía moviendo los hilos en la selección en la mitad de cancha y de un momento a otro dejó de tener esa personalidad y ese ímpetu para ir a buscar los partidos, a convertirse muchas veces en un jugador que en la mayoría de ocasiones termina haciendo las jugadas que no se piden, que no están para el momento. Creo que antes de caerle a la selección, primero hay que tener argumentos y hay que hacer un análisis futbolístico detallado, no simplemente llegar a decir que entonces tiene que salir Néstor Lorenzo y listo, olvidándose de todo como ha sucedido en el proceso. Para los que no sepan, esto es normal en el fútbol, no siempre se está a 10 de 10, hay que ser una potencia mundial como Argentina, que eso es otro caso, inclusive hasta Brasil ha pasado sus bajones y ni hablar de la selección argentina, todos lo hemos evidenciado, resaltando también que este no es el fin de un ciclo, ni mucho menos, también llegar a decir entonces que James no tiene que volver a jugar, más sí preocupándonos por los detalles que sí deberían interesar, como es el caso de que en la delantera estamos dependiendo del juego individual de Luis Díaz, que para nadie es un secreto, que está en altísimo nivel, por algo juega en el mejor equipo de Inglaterra, en el Liverpool, en la Premier con esa intensidad, y también asustándonos por la mentalidad que está teniendo John Durán, que ya hemos visto que es un muchacho conflictivo, que es un muchacho que estaba en construcción y que desde que se le ha tratado como una estrella, sobre todo llegando al Al-Nassr, su descontextualización mental ha subido a tal nivel que ha terminado teniendo acciones dentro de la cancha, como lo vemos, que están fuera de los papeles y que no tiene nada que ver con los intereses de la selección y con su filosofía, por lo menos la filosofía que ha intentado Néstor Lorenzo. Tampoco voy a decir que el Cucho Hernández entonces ya no tiene que volver a la selección. Creo que ayer se mató bastante en una posición que no es la de él, ya lo dije desde el principio del video.
Efectivamente, el error fue de Néstor Lorenzo por hacer un planteamiento improvisado cuando ya tenía extremos naturales para esa banda. Por ejemplo, el tema de Hamilton Campas. Creo que si fuese estado desde el inicio del partido, las cosas fueran sido diferentes para nosotros. Se cantó desde el inicio que sí o sí necesitábamos ese jugador diferencial que abriera huecos por la banda, por el medio, que se asociara más. Quedando así con 5 partidos que no podemos ganar, acumulando 21 puntos en la sexta posición. Tenemos ahí al ladito a Venezuela. Estamos más cerca de quedar en la posición de repechaje que subir. Tenemos que ponernos las pilas y como dijo Richard Ríos, va a estar difícil. Va a tocar romperse él, el que dijo él en la entrevista, para ganarle a la selección argentina en condición de visitante, brother. Hay que ser honestos, hay que ser realistas. Con el nivel que estamos ofreciendo es casi imposible. Si acaso un empate sería muy bueno si logramos la victoria, ojalá, pero siendo realistas está muy complejo, con 5 partidos jugados sin ganar, pero también con algunos detalles que nos ponen a pensar, como es el caso de ver a Richard Ríos al lado de Kevin Castaño y no al lado de Jefferson Lerma. Cuando entró Richard Ríos, la selección tuvo más motor en la mitad de cancha, pero se vio mucho mejor respaldado por Kevin Castaño, a diferencia de lo que pasa con Jefferson Lerma. Kevin Castaño ofrece mucho más fútbol colectivo, es mucho más creativo para sacar al equipo, quitándole ese peso, esa responsabilidad a un jugador como Richard Ríos, que juega más adelantado y es un poco más vertical, más ofensivo. Analizando, por qué no, también el caso de Gustavo Puerta, que sigue ahí latente, que no ha tenido los minutos suficientes en la selección como para decir que sí o que no lo podemos descartar. Y según lo que vemos en la sub-20, ofrece un fútbol muy interesante, quizá un poquito más recatado de lo que ofrece Richard Ríos, pero es más de contención, así que tampoco hay que descartarlo en esa doble línea de 5. Para mí, creo que Kevin Castaño sí o sí tiene que empezar a ser titular con la selección en esa posición de 5, motivándonos en parte para el partido frente a la selección argentina, no solamente porque quizá estemos encontrando las soluciones que tanto hemos estado buscando en esa mitad de cancha, quizá con Kevin Castaño sí o sí de 5 y un Richard Ríos de 8, o quizá un Gustavo Puerta también puede entrar en ese juego, y también por el hecho de que Luis Díaz va a estar disponible para ese partido, y ya nos dimos cuenta que el Guajiro es una pieza clave, fundamental, importante, y que es el jugador que realmente rompe líneas, que es el jugador realmente diferencial, y que James estuvo buscando constantemente el día de ayer ese jugador y lastimosamente nunca lo encontró. Quizá con Hamilton Campas, con Inestrosa sí pudo haber encontrado una que otra acción, pero ya sabemos que Luis Díaz tiene, que no solamente es diferencial en ese 1 contra 1, sino también es determinante, asegura jugadas. Para los que lo critican en la selección, y miren ustedes la falta que nos hizo. Yo siempre he dicho que cuando se vaya a hablar de Luis Díaz, hay que pensarlo, hay que lavarse la boca y hay que tener respeto con este señor, porque miren ustedes que es el goleador en lo que va de las eliminatorias de la selección Colombia, reconociendo, así como dice Néstor Lorenzo, que de momento es irreemplazable. Luis Díaz, así de sencillo en la selección, es un jugador determinante, y por favor, espero que a partir de ahora tengan un poco más de respeto con el Guajiro, que desde hace rato deberían haberlo tenido, pero creo que en esta ocasión ahora sí se reafirma muchísimo más, y no hay ningún tipo de excusa para llegar a decir entonces que Luis Díaz es un pecho frío en la selección y que no responde. Me quedo muy preocupado con el tema de Néstor Lorenzo, porque se le ha olvidado plantear bien los partidos, algo que no le estaba pasando. Quizá la presión le está jugando una mala pasada, la inexperiencia. Ya estaba como asistente técnico, recuerden ustedes, de José Peckerman, pero aún así no como director técnico, dando la cara todo el tiempo, y creo que eso por ahí en algún momento puede afectar al argentino. No lo creo tanto, porque es argentino, viene de jugar cosas importantes. Cuando fue jugador también jugó al lado de Maradona en el Mundial, si no estoy mal, creo que fue de 1990 o 1994. Pero bueno, como siempre, hablo en los comentarios qué análisis hacen ustedes con respecto a la selección Colombia, y por favor, análisis futbolísticos, cosas que se tengan que mejorar, y no simplemente llegar a cortar cabezas y a decir que tienen que salir porque sí. Néstor Lorenzo ha demostrado que ha hecho buenas cosas en la selección, que le ha devuelto esa personalidad, pero también hay que tener en cuenta que nosotros los colombianos, y los jugadores de la selección son colombianos, nos pasa mucho que a veces perdemos confianza porque sí, y a veces nos entran miedos que ni siquiera nosotros logramos entender. Nos estamos viendo, mis brothers, volvimos con fuerza. Like y follow para más. Recuerden, si están en YouTube, suscríbanse, activa la campana de notificaciones. Muy pronto, membresía. Nos estamos viendo.